Obra del gran poeta peruano y universal César Abraham Vallejo Mendoza, conocido también como César Vallejo. Conocido y considerado destacado como uno de los poetas más modernos del siglo XXI. Es una de las figuras más representativas de la literatura peruana, quien escribió el poemario más importante, Trilce, considerado como la obra capital de la poesía universal moderna. Bienvenidos a este documental. A continuación van a conocer más sobre la obra Trilce. Gracias. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892. Su familia era mestiza e indígena. Su entorno se manejó entre costumbres muy arraigadas y el trabajo honrado era el ejemplo del día a día. Francisco Paula Vallejo Benítez, su señor padre, una figura indispensable en su crianza. Su madre fue María de los Santos Mendoza, que dedicaba su tiempo a las labores de su grandioso hogar, siendo ella quien procuró encaminarlo en la fe católica. El escritor tuvo 10 hermanos, siendo este el último de ellos. César Vallejo inició sus estudios primarios en el Centro Escolar 271 de Huamachuco. En 1905, Vallejo ingresó al Colegio San Nicolás de Huamachuco. Allí cursó clases hasta 1909. Pese a la insistencia de la familia de que Vallejo fuera religioso, a los 18 años, este entró a la Universidad Nacional de Trujillo, a la Facultad de Letras. Allí comenzó sus estudios. No obstante, la falta de dinero que había en su hogar complicó las cosas. Así que el escritor debió suspender dichos estudios. Luego de aquel tropiezo, Vallejo decidió estudiar medicina. Sin embargo, al poco tiempo lo dejó, también por problemas económicos y al darse cuenta que no le gustaba esta carrera. Pese a los malos pronósticos, el poeta logró volver en marzo de 1913 a la Universidad Nacional de Trujillo, a la carrera de Letras, donde culminó sus estudios de manera satisfactoria y se graduó con la tesis de Romanticismo de la Poesía Castellana, obteniendo en 1915 su titulación. La etapa que vivió César Vallejo en Trujillo estuvo llena de experiencias. Ingresó al Grupo Norte, al cual pertenecieron jóvenes artistas e intelectuales. Además, se le presentó la oportunidad de dar a conocer algunos de sus versos en medios locales. También fue la época del amor para Vallejo. En 1917, nuestro gran poeta se enamoró perdidamente de Zoila Rosa Cuadra, una joven de 15 años, pero la corta duración de la relación lo deprimió y casi lo lleva a quitarse la vida. Sin embargo, sus amigos fueron luz en la oscuridad porque lo convencieron de viajar a Lima para que iniciara un doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vallejo arriba a la capital peruana a finales de 1917. Era el 30 de diciembre exactamente. Apenas llegó, empezó a interactuar con un privilegiado círculo de autores. Dentro de ellos se destacó Manuel González Prada y Abraham Valdelomar, quienes fueron compañeros comunes de charlas en las tardes limeñas. En esa época, la revista Suramericana sirvió al poeta como espacio para muchas de sus colaboraciones poéticas. Solo pasaron 3 meses de su llegada a Lima cuando Vallejo comenzó a dictar clases. Durante esos años mantuvo una relación amorosa con Otilia Villanueva, lo cual lo llevó a perder dicho trabajo. Luego entró a trabajar como profesor de gramática en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. En 1919, César Vallejo publicó su primera obra, Los Heraldos Negros, poemario que destacó por su enorme valor lírico. Vallejo en prisión. La prisión es la causa para que Vallejo escribiera el poema Trilce. ¿Tenían de conocimiento de que César Vallejo estuvo en prisión?
Así es. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Qué hizo? El poeta César Vallejo había sufrido la desgarradora pérdida del ser que le dio la vida, su madre, y se encontraba en Santiago de Chuco. Allí ocurrió uno de los hechos que marcarían su vida. Fue acusado de provocar el incendio y saqueo de una casa comercial perteneciente a la familia Santa María Calderón, quienes eran arrieros negociantes de mercancías y alcohol desde la costa. Esta no fue la única acusación. El 1 de agosto de 1920, un grupo de soldados ebrios ingresaron a la ciudad de Santiago de Chuco, tierra natal de Vallejo, contra el subprefecto provincial Ladislao Mesa, y justo coincidieron en una procesión religiosa. En todo ese tumulto, un soldado fue disparado y erráticamente culparon a César Vallejo. Este se oculta pero es revelado, aprisionado y puesto tras las rejas de un calabozo en Trujillo, donde permanecería por 112 días, que fue del 6 de noviembre de 1920 al 26 de febrero de 1921. No todo era malo. El poeta en esos días grises escribió una obra, una novela o quizás un poema. ¿Qué quiere decir la palabra trilce? Esta palabra inventada despierta en el lector el interés por descubrir en la obra el significado que esconde. Al respecto, existen diversos testimonios sobre la interpretación que se le da al título de esta obra, dentro de lo que podemos mencionar algunos. Por ejemplo, para André Coyne, esta palabra tiene un origen numeral. Así pues, él refiere que en ese entonces la obra tenía un valor de 3 libras, por lo que el nombre proviene de la deformación del número 3. Al respecto, en alguna ocasión se le consultó a Vallejo el porqué del nombre del título, quien respondía muy humorísticamente, pues porque vale 3 libras. Posteriormente, Georgette Philippart, la viuda de Vallejo, hace referencia que en alguna ocasión le preguntó a Vallejo el porqué del nombre del título, quien le respondió que realmente no habría querido decir nada con el título y que simplemente se le ocurrió y la inventó. Referente a ello, en el año 1931, Vallejo le concede una entrevista a César González Ruaña, quien en dicha entrevista le pregunta el porqué del nombre de la obra, de dónde proviene esa palabra. Y Vallejo respondió que no había encontrado un vocablo digno para título de su obra, por lo que decidió inventarla y le colocó de nombre Trilce. Posteriormente, en el año 1958, Juan Larrea hace referencia que la palabra trilce provenía de la fusión de 2 vocablos, de la palabra triple y dulce, por lo que conformaba la palabra trilce, extrayendo de cada uno 2 lexemas. Al respecto, Francisco Martínez García refiere que más bien no es un origen numérico, sino proviene de un adjetivo, del adjetivo triste, conformándose la palabra trilce del adjetivo triste y de la palabra dulce. Posteriormente, en 1988, Gerardo Mario Colombo hace referencia que la palabra trilce tiene un origen más bien anagramático y podría referirse a 2 nombres propios. La primera sílaba, tril, podría provenir de la palabra Trujillo, que fue donde él permaneció encarcelado durante los años 1921 a 1922. Y la segunda sílaba, C, podría provenir del nombre de pila de Vallejo, César. También se le da un carácter criptográfico al nombre, diciendo que se puede adquirir de la sumatoria de cada una de las letras que conforman la palabra trilce, al darles un valor numérico a las letras del abecedario. Y coincidentemente, la sumatoria de estas letras daría un valor de 77, que tiene estrecha relación con la cantidad de poemas que contiene la obra, ya que son 77. En conclusión, el origen de la palabra trilce tiene una mística numérica, por lo que la lectura de esta obra tiene un carácter de cálculo y de lectura. Es así
que la lectura de Trilce se convierte en una lectura cálculo, de un discurso a la vez cifrado y codificado. En virtud de su doble estatuto alfabético y numérico, la palabra Trilce designa las veces los poemas que encabeza en tanto que título y en tanto que cifra del poemario corto. César Vallejo, un gran poemario Trilce, en la tragedia que vivió a los 20 años. El sufrimiento como tema se reduce de manera considerable en Trilce. Las referencias dolorosas se intensifican en un par de poemas con el sentimiento de orfandad. En el poema 18, la cárcel no produce tanto dolor como el que siente un hijo sin la madre. Las paredes del recinto hieren en tanto son comparadas con los brazos de la madre. Dice el poeta: de ellas me duelen entre tanto más las dos largas esta noche. Algo de madres que ya muertas llevan por bromurosos declives a un niño de la mano cada una. El dolor es causado por el recuerdo de los cuidados ofrecidos por las mujeres que ahora están muertas, una doble imagen de la ausencia de la madre y del amante, con respecto a la imagen femenina, los cuales representan el amor en los poemas de Trilce. Saúl Ukievich asegura: en medio del desmoronamiento, las islas dichosas, los pocos refugios cálidos son ciertos paraderos del pasado. Recuerdo de la infancia, una mujer amada, instantes de luz que se han fijado en la memoria y a los que el poeta, en un desasosiego, vuelve para buscar la calma. Entre las evocaciones felices, la más intensa, la madre de la... Yurkiewicz, 1996, página 33. Pero esa felicidad, como lo asegura el autor, se encuentra en el pasado, lo que hace que el sentimiento de orfandad aumente por la lejanía del recuerdo, por los sucesos que nunca más volverán a ser. De la misma forma, en el poema 28, se hace tortuosa la comida en la ausencia de la madre. El verso: y me han dolido los cuchillos de esta mesa en todo el paladar, abre con una conjugación que preocupa una enumeración. Sin embargo, no hay otros objetos que la precedan. Con esa Y inicial en el verso, el lector dibuja todo el ambiente doloroso que se encuentran tras los cuchillos, al evocar el recuerdo de la madre durante la cena. Luego se hace más intenso el dolor. Hace golpe de herradura de glusión, el dulce, hiel, aceite, funerio, el café. Tanto en el poema 18 como en la parte del poema 28, el dolor de la orfandad está unido al de la muerte. Tal vez por ser Vallejo parte de la sociedad de codifuntos, conoce muy bien el sinsabor del féretro, lo amargo de un café que evoca el fin de la vida, o que mejor recuerda la inevitable conjunción de la vida y de la muerte. En Trilce, como afirma él mismo, Sirao, mucho es desesperación, violencia, ruptura, ira, aunque sus primeros poemas suelen ser los más dolorosos y dolientes, ya que en ellos empieza a encontrar semillas de esperanza y melancolía. Siriao 2001, página 406. Por este motivo, en el segundo poemario de Vallejo, el dolor se convierte en una constante como tema. Más bien, la zozobra se da en el mismo lenguaje. El sufrimiento está constituido por el atollamiento de la palabra. Pareciera que después de descubrirse abandonado en la tierra, el poeta se hubiera quedado plantado en un verso. En Trilce la poesía es lo único que queda de existencia, que es pura angustia, los encabalgamientos ansiosos, las combinaciones insólitas de nombres y adjetivos, el ritmo irregular, precipitado y sacudido de los versos, se acentúan aquí hasta el punto de transformar las estrofas en un verdadero jadeo, la respiración misma de la angustia. Ferrari, 1972, página 236. Américo Ferrari asegura, además, que el lenguaje en Trilce manifiesta un desequilibrio entre querer decir infinito y las posibilidades siempre limitadas que ofrece el lenguaje de que dispone una sociedad. Mensaje a Trilce. Para encontrar el mensaje en esta obra Trilce de César Vallejo, se tiene que tener en cuenta que se comenzó a escribir en 1918
y se culminó en 1922. Durante este tiempo estuvo preso 4 meses y sufrió duras pérdidas, como la de su madre y un amigo, además del fracaso amoroso. Gran parte de ese calvario se ve reflejado en su obra, ya que mayoritariamente sus poemas son autobiográficos. Su mensaje básicamente es uno: examinando la condición humana y concluyendo que el sentido es el estado primario de la existencia, recuerda que la vida no tiene un rumbo específico ni trascendente, sino que se debe crear. ¿Cómo se muestra la obra Trilce en la actualidad? Como una combinación de ideas, hechos y recuerdos de forma inventiva, expresando sentimientos y emociones. También refleja la pobreza y la hambruna en niños y mayores. Asimismo, la angustia, valores, liderazgos e emprendimientos. La obra Trilce en la actualidad es el poemario más importante en la carrera de César Vallejo, porque rompe parámetros en la escritura española, tanto nacional como internacional. Por ser compleja, esta obra no tiende a seguir normas, sino que sigue sus propias reglas. Este poemario es considerado uno de los más importantes en el vanguardismo, el cual genera fuertes impactos en los lectores. Esta obra no intenta decir algo en concreto, sino de transmitir una idea que pueda ser definida.